Dios. Expresa una leyenda. Tras una semana. Habemus papam, cardinalem Ratzinger. Esta sección se llama Revelando y yo en esta sección he querido conversar con gente que tenga algo que contar con respecto a cosas que nosotros los humildes mortales podemos sentir que están como ocultas para nosotros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la semana pasada cuando conversaba con Juan Ramón Guzmán, masón, dando su opinión sobre lo que para él era la masonería, de alguna manera nos contaba cosas que nosotros no estamos al cabo de conocer sobre la masonería, porque sentimos que es algo como oculto. Y puede ser también oculto la vida de una persona que pasa por un seminario, porque uno dice, bueno, ¿y qué razones tiene alguien para irse a un seminario en el siglo XXI? ¿Por qué razón una persona quisiera ponerse unos hábitos? ¿Y por qué razón una persona quisiera estar en un púlpito hablando frente a una feligresía? Entonces hoy está con nosotros Carlos Mendoza Newman. Carlos Mendoza, ¿quién es Carlos Mendoza Newman? ¿Usted me podría decir, por favor, quién es usted? En pocas palabras, creo que se está aprendiendo todos los días. ¿Qué significa vivir? Carlos Mendoza, tú eres venezolano. Venezolano, caraqueño, Caraqueño. en la avenida San Martín. De la avenida San Martín. Bien. Y en determinado momento usted decidió que quería ser sacerdote. Cuando tenía 15 años, hace ya 25, 15 años quise ser sacerdote y entré a un seminario, ser incorporado y entré a un seminario. Tuve en ese seminario 8 años de mi vida. ¿Por qué un joven de 15 años de Caracas, en San Martín, quería ser sacerdote? Hay como varios factores, pero al menos acá, ya 25 años después, cuarto de siglo después, lo que he pensado y lo que he analizado es que en los años 90, entré al seminario en el año 96, el mundo estaba como a la deriva. O sea, las personas que queríamos como hacer algún aporte, algún cambio, algún servicio a la humanidad, a la sociedad, al país. El país estaba convulso, veníamos de los saqueos, veníamos de los golpes de Estado, veníamos de la destrucción o la autodestrucción de los partidos políticos, veníamos de, algunos historiadores piensan que el año 89 marca el inicio de la posmodernidad y la destrucción de los valores de la modernidad. La caída de la Unión Soviética, el derrumbe del muro de Berlín, y los muchachos andábamos buscando qué hacer con nuestras vidas. Claro, pero yo en el año 96 tenía tu misma edad, y tenía las mismas dudas, y vivía en el mismo país, en el mismo planeta, y no me fui a un seminario. ¿Qué razón? ¿Había tradición de sacerdocio en tu familia? Mi casa son bastante anticlericales, ¿no? Aunque siempre nos han colocado en colegios católicos, pero por razones prácticas, ¿no? Que los colegios privados, en teoría, tienen mayor nivel o son más seguros que los colegios públicos. Pero, o sea, no había una mamá que quería un hijo sacerdote. No. Esa generación, luego que entró al seminario, esa generación que entramos al seminario en el año 95, 96, 97, teníamos como esa característica, que éramos como una generación muy laica, muy mundana, con poca conexión con la iglesia, y que fuimos atraídos, sobre todo en mi caso y el de muchos, por la segunda visita del Papa Juan Pablo II a Venezuela, en el año 95, si no me equivoco. La figura de Juan Pablo II, esa acción que realiza el Papa en el mundo, haciendo transformaciones, ayudando a la caída del bloque socialista en la Europa Oriental, y su presencia mundial, la influencia que tenían los ministros y los sacerdotes en el mundo civil. Habían famosas figuras en Venezuela en los años 90, empezando por Arturo Sosa, por nombrar uno.
que ahora es el jefe máximo de los jesuitas a nivel mundial, Provincial jesuita, provincial general, el que llaman el Papa Negro, el Papa Negro. caraqueño, siendo Papa Negro, imagínate tú. Mm. Eso me llamó a mí la atención y dije, bueno, yo quiero entrar ahí. Pero desde el primer día, Daniel, fue un golpe. Yo comencé el seminario y cuando me dijeron, mira, aquí la gente usa sotana, eso a mí me sorprendió muchísimo. ¿Por qué se pone una sotana? O sea, yo entré al seminario sin saber muy bien a dónde me estaba metiendo. Ya va. Pero o sea, tú querías entrar a un seminario o tú querías ser sacerdote, porque el sacerdote usa sotana. Bueno, ¿cuántos sacerdotes ves tú con sotana? Realmente muy poco. Bueno, y los sacerdotes del barrio y los sacerdotes populares y eso, prácticamente. pero no lo ve por lo menos con la cosita esta, que no me dirás tú cómo se llama. El clérigo. El clérigo puesto por lo menos, ¿no? Ahora. Pero en aquella época no era tanto. Es decir, la sotana es un símbolo de decir que yo realmente no conocía todas las implicaciones y muchos de mis compañeros no conocíamos las implicaciones de eso. Entonces tú llegaste a un seminario y te hablaron por primera vez de que tú en realidad tenías que ponerte en la sotana porque el hábito sí hacia el monje. Hasta el monje. Que realmente la usábamos, al final la usábamos muy poco, pero sí era parte de la... Y dentro del seminario, conociendo el seminario, el primer año fue muy duro, adaptarme a las lógicas. Luego me enamoré del seminario. Yo confieso y puedo decir en cualquier lado que los mejores años de mi vida los pasé ahí. Y los pasé ahí por el excelente ambiente que había, ¿no? Un ambiente de fraternidad, de solidaridad, de hermandad, de mucho estudio, de horas y horas de capacidad para reflexionar, para hacer. A mí me llama la atención que la gente piensa que uno estudia en el seminario para dar misa. Entiendo que tú entras al seminario a los 15 años. O sea, a los 15 años decidiste que eso era lo que querías hacer. Eso es lo que quería. Te gradúas de bachiller y entras al seminario y... Y yo allá ¿En dónde? En el Latillo, era ese seminario. Ajá. San José de Latillo se llamaba. Entras al seminario, pero a pesar de que te gustó la teología, la filosofía y todas las cosas, no quisiste ser sacerdote al final. No. Y ahí rompo otro paradigma. Normalmente la gente piensa, los muchachos no quieren ser sacerdotes por el tema del celibato, ¿no? O por el tema del matrimonio. Ciertamente eso es un problema práctico. Pero realmente mi mayor conflicto con la figura de convertirme en sacerdote, con ser miembro, representante de la Iglesia Católica, de algún modo, era la falta, y vamos a ver cómo lo digo para que no, falta de libertad de opinión. Es decir, no es que te censuren, ni que, en teoría, cuando tú eres sacerdote y representas a una institución con tu vida, se te reducen las posibilidades de generar tus propias opiniones. Siempre tienes que estar... Claro, formas parte de un cuerpo que tiene una opinión que no solamente es una opinión, sino que se supone que es una palabra de Dios. En algunos temas y en otros temas, bueno, hay algunas opiniones creadas que es muy difícil y que más allá de la institución, que también genera mucha confusión y conflicto. Pararse en un púlpito te genera una responsabilidad con la institución que te permite hacer eso y una responsabilidad con la gente que te oye. Pero no ahora, puedes en ese espacio ponerte de agente libre y libre pensador. Bueno, ya yo pienso hoy esto y mañana pienso aquello. ¿Cuál fue la opinión o el dogma, ¿no? La opinión o posición irrebatible e inapelable con la cual Carlos Mendoza Newman tuvo problemas, en la que tú dijiste, no, yo no puedo atarme a no decir, a decir esto o a no poder decir algo contra esto? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Yo no puedo contra esto, o sea, yo no puedo repetir esto. No puedo asumir esto como una verdad, como dogma. Más que un dogma, porque los dogmas, no todo es dogma, ¿no? La dogma se utiliza esta palabra de forma muy genérica. Los dogmas
hay un proceso para que algo se vuelva dogma. Y realmente hasta hace 100, 150 años no se generó un dogma nuevo como dogma. Pero hay prácticas, por ejemplo, la que se me ocurre ahora y que creo que en el futuro va a ser un gran conflicto. El papel de la mujer en la iglesia. Es un tema poco tocado ahora, pero seguramente generará algún problema en el futuro ni tan lejano. O sea, eso era el principal problema que tú tenías. No era el principal, pero el que se te viene a la mente ahorita. Pero hubo algún momento, tiene que haber habido algún momento donde tú dijeras, ok, yo no puedo ser sacerdote, o sea, no voy a poder con esto. O sea, tú recuerdas el momento en que tomaste la decisión. Sí. Ya en el último año de tú. Claro, pero es que de alguna manera el Papa tiene a su favor, al menos dentro de la Iglesia, el tema del dogma de la infalibilidad. Entonces él puede decir lo que quiera a través de una encíclica y termina inclusive haciendo derecho, ¿no? Pero ¿no te parece, por ejemplo, ¿no? Hay algunas posiciones dentro de la iglesia que la gente puede pensar o que la gente puede tener una posición sintiendo que son unos dogmas o unas políticas anticuadas? El rol de la mujer, el no poder ordenar mujeres sacerdotes, el tema del matrimonio de los sacerdotes, el tema del celibato, el tema de los hijos. Eso de alguna manera tiene... general de la sexualidad. Y el tema general de la sexualidad, la gente siente que la iglesia se quedó un poquito atrás con eso. ¿Tú crees que eso en efecto es así o la iglesia es la iglesia y punto? Como todo en la vida, las cosas son relativas. Ciertamente podría ir avanzando hacia acercarse o de revisar esos paradigmas en relación al pensamiento moderno. Pero por otro lado, estamos hablando de una institución que tiene 2000 años y que los tiempos históricos son totalmente distintos a los tiempos históricos de las individualidades. Claro. Para la iglesia, para cualquier institución respetable o seria o antigua, y para la iglesia más, 20 años, 30 años es nada. Y no se pueden estar tomando decisiones por 20 o 30 años de una nueva tendencia, un nuevo criterio. ¿Cómo se vive dentro de tu conocimiento, claro? ¿Cómo se vive el tema? Porque yo me asumo como católico, aunque mal pague, ¿no? Se supone, fui bautizado católico. Mi familia es una familia católica tradicional a la venezolana, es decir, cuando un niño nace se le bautiza, cuando alguien se casa por la iglesia, etc. Se va a misa, se reza cuando alguien se muere, se llama a un sacerdote en eventos de muerte cercana, etc. Pero mi pregunta va con respecto a esas cosas. Yo asumo de alguna manera posiciones con respecto al papado, ¿no? O sea, yo sí me siento parte del asunto. Y cuando murió Juan Pablo II, todos estábamos a la expectativa. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? ¿Quién viene ahora? Y entonces hay toda una cuestión política allí, ¿no? Hay todo un trasfondo del cual uno se entera después, que hay un bando de gente conservadora, que hay un bando de gente renovadora, que Ratzinger representa un bando, que hay un bando contrario mayormente jesuita, que termina como termina y termina este señor acá. ¿Cómo se viven esas cosas dentro de la iglesia? Es decir, estas cosas termina siendo al final la iglesia, ¿cómo no? Una religión, pero a veces pareciera también que es como un partido político. Yo no sé si los sacerdotes también terminan hablando de estas cosas. Y dicen, bueno, ¿y quién viene ahora? Bueno, mi candidato es fulano. ¿Cómo se vive eso dentro de la iglesia? La iglesia católica de su fundación, muy a mi criterio personal, ¿no? La fundación de la Iglesia Católica, como la conocemos ahora, es producto de un hecho político. Antes de la Iglesia Católica existían las comunidades cristianas, que estaban sumergidas en el Imperio Romano y por una conveniencia política del emperador de turno,
Constantino decidió que el cristianismo, que era una religión que estaba proscrita, que era una religión marginal, por sus características, a diferencia de todas las religiones paganas, la convirtió en la iglesia o la religión oficial del Imperio Romano. Ese es un acto absolutamente político. Y la iglesia nace como un hecho político. Sin duda. Luego, los dogmas, los principales dogmas que conocemos, todos los católicos, que están resumidos en algo que rezamos o que proclamamos en la misa de los domingos, que es el credo. Yo creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesús. Eso es producto de un grupo, un conjunto, 7 concilios que hubo al inicio de ese despertar de la iglesia, que llamó católica para nuestro entender, porque esa iglesia de los siglos VI, V y VI del Imperio Romano, pues de esta era más que la católica, porque comprendía la iglesia, lo que entendemos hoy por iglesia católica y la iglesia oriental ortodoxa. Era la iglesia precismática, ¿no? La iglesia originaria. Anterior al cisma, que abarcaba todo el Imperio Romano, su mayor extensión. Esta iglesia se configura a partir de concilio. ¿Y qué es un concilio? Una reunión de obispos de todas las tendencias, de todos los grupos, de todos los sectores, de todos los territorios del imperio, que se sentaban, se reunían por años en diferentes espacios y tomaban decisiones sobre todas las cosas que ahora entendemos como dogma. Los números, qué libros o qué no libros son utilizados. ¿Qué es la Biblia? La Biblia se decidió en un concilio. La Biblia es un conjunto de la Biblia católica es un conjunto de 72, 73 libros. Una memoria terrible. ¿Quién decidió que esos libros sí y que otros, muchos que existen por ahí, no? De la misma, son libros también de la misma época, de los mismos temas. O sea, la propia Biblia, que nosotros llamamos la Biblia y que se supone que es el texto fundamental de las iglesias cristianas, responde a la decisión. La decisión de un grupo de personas. Que dicen, esto es parte de la Biblia y esto no. Sí. Y esa decisión podría cambiar en algún momento. La Biblia podría ser, dice, bueno, no, mira, hemos decidido que esto también. En principio, eso sería muy complicado, pero en principio los dogmas no pueden ser cambiados. Eso es como meterse también en la fuente de una computadora, ¿no? Meterse ahí podría traer consecuencias inesperadas. Entonces, creo que sería muy, muy, muy difícil que eso pasase. Igual que los dogmas de por qué Dios es uno y trino. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son 3 personas, pero un solo Dios. Eso se decidió en un concilio. Y un concilio, por su propia manifestación, es un acto político. Ahora, hablando de esos actos políticos y todo eso, vuelvo a la pregunta que originó esta respuesta, donde te fuiste a varios siglos atrás. Los sacerdotes se suman a bandos. ¿Hay bandos o partidos dentro de la iglesia? Por supuesto, pero es que eso es una realidad totalmente humana. Es decir, cuando tú te enteraste de la muerte del Papa Juan Pablo II, o cuando ya venía la cercanía de la muerte, ¿qué se decía dentro de la iglesia? Mira, el próximo papa tiene que ser fulano, o tenemos que parar a Mengano, o vamos a ayudar, hay que hablar con el cardenal para que no se le ocurra votar por fulano. ¿Eso es así? Claro, debe ser así, pero eso no, a los niveles en que estamos, no, eso no se conoce. Ningún sacerdote te dijo, no, el cardenal fulano dijo que iba a votar por Mengano. Imposible, si algo es hermético, es eso. Obviamente los cardenales, que son los que toman la decisión, que son muy pocos, reciben y tienen presiones y tienen posturas. Claro. Y la escogencia es que, ¿quién escoge al Papa? Los cardenales. Pero ¿quién escoge a los cardenales? El Papa anterior. Y el Papa anterior escoge a los cardenales también respondiendo a las necesidades y las presiones de todos los sectores de la iglesia. Claro, para que una institución diversa pueda sobrevivir, tiene que crear espacios para todas las tendencias, porque si no, las tendencias que se sienten excluidas generan problemas. Eso es una cosa básica
de las organizaciones, ¿no? Sin duda, pero se entiende que ahí es fácil determinar, sobre todo ya a los niveles de obispos, ¿no? Es fácil determinar hacia qué tendencia está un obispo. Uno puede saber que un obispo es conservador en el sentido de las cuestiones tradicionales, un tradicionalista o un renovador. Por ejemplo, ha trascendido que en ese cónclave donde resulta electo Ratzinger, el segundo más votado había sido Bergoglio, y que no tenía Bergoglio la fuerza suficiente para ganarle a Ratzinger en ese momento, que era, por cierto, el hombre fuerte de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Y además de eso, Ratzinger era, dentro del universo eclesiástico e inclusive ya dentro del Vaticano, una autoridad muy mala prensa, cosa que en principio, por lo menos en el mundo hispano, Francisco no tuvo, porque el solo hecho de que se nombrara a un latinoamericano como papa, o sea, ya eso es una revolución dentro de la iglesia, ¿no? Eso les da puntos antes de comenzar. Sí, ciertamente, pero yo, para agregar sobre Ratzinger, ciertamente es todo eso, pero además, y más importante, era un papa anciano que puede ser entendido como un papa de transición. O sea, las personas que lo eligieron por todas esas características, pero también lo eligieron entendiendo de que su papado no iba a ser muy largo por su edad. Pero fue más corto, yo creo que fue más corto inclusive fue más corto de lo que se esperaba. De los que pensaban así, porque el hombre les abdica, ¿no? Les renuncia al papado. Por infinidad de situaciones que conocemos, ¿no? De conflictos dentro del mundo vaticano. Que algún día conoceremos a plenitud. Sí. Pero fíjate, Carlos, hay una cosa que quizá es una de las cosas que a uno quisiera que le revelaran a veces, ¿no? Y está esta cuestión de las distintas congregaciones. Entonces, ¿qué no es lo mismo un sacerdote jesuita a un sacerdote dominico, a un sacerdote, qué sé yo? ¿Cuántos tipos distintos de sacerdotes hay? Esencialmente, los sacerdotes se dividen en dos grupos. Al principio de la iglesia, yo siempre me voy a los orígenes, existían solo sacerdotes y obispos, diáconos, sacerdotes y obispos, que eran los ministros de la comunidad. Eso duró muchos años y ya al comienzo de la Edad Media, ya en el siglo VI, empezaron a crearse los monasterios, hombres, monjes y monjas que construían un espacio para aislarse, toda una espiritualidad de aislarse del mundo. El mundo es malo, Dios es bueno, para poder estar cada día más cerca de Dios, tengo que aislarme del mundo, alejarme de Satanás, de sus obras y de todas sus tentaciones. Estos monjes, hombres, se formaron, estudiaron, oraban, rezaban. El principio del monasterio es ora y labora, dice San Benito. Oraban y trabajaban, estudiaban, y por la necesidad que tenían los monjes de Sacramento, empezaron algunos monjes a convertirse en sacerdotes. Entonces se crearon dos grupos. Los sacerdotes que conocemos, los sacerdotes de pueblo, que es un sacerdote o dos sacerdotes en un pueblo que le responde directamente al obispo, y sacerdotes que vivían en monasterios para responderle para trabajar y asistir a sus hermanos monjes. Luego, ya en la Edad Media, empezaron figuras como Francisco de Asís, como Santo Domingo de Guzmán, que hicieron una variación al mundo monacal. Eran monjes, pero ya no querían estar encerrados en un monasterio, sino estar en la calle predicando y demostrando qué significa ser cristiano. La mayoría de ellos eran monjes mendicantes, que vivían como mendigos, entendiendo que la riqueza es mala y que la pobreza es la mejor forma de llegar. Teorías que se manejaban en esa época, en la Edad Media, también un poco como contrapeso a las opulencias y los abusos. Claro. Del episcopado. Claro, una especie de reacción frente a la opulencia del alto clero. Del alto clero, exactamente. Estos monjes mendicantes también fueron ordenados sacerdotes. Y de todas esas congregaciones que empezaron a nacer ya,
surgen lo que llamamos ahora sacerdotes religiosos. O sea, en este momento existen dos tipos de sacerdotes. El sacerdote diocesano, que es el sacerdote que trabaja en una parroquia y que su único jefe es el superior, es el obispo de esa diócesis. Y están los sacerdotes religiosos, que antes de ser sacerdotes son miembros de una congregación como hermanos y luego se hacen sacerdotes de esa congregación. En el mundo moderno, prácticamente todos los religiosos son sacerdotes, porque no tiene ningún sentido práctico que tú seas monje, que hayas estudiado todo lo que estudia un sacerdote, que vivas como sacerdote y no lo seas. O sea, una persona puede entrar a un monasterio o seminario para hacer, o una congregación, para ser religioso y es ordenado sacerdote. Pero hay casos, muy pocos, de que deciden no ser sacerdotes, que son hermanos, como los hermanos de la Salle, por ejemplo. No se ordenan. No se ordenan. Algunos sí, pero otros no. O sea, los hermanos lasallistas no son sacerdotes, en su mayoría. Hay muchos que sí son. Sí, hay muchos, pero podrían no serlo. Pero podrían no serlo. Okay. Creo entonces, que la mayoría son. Estamos hablando entonces de sacerdotes diocesanos, que son los sacerdotes normalmente que podríamos decir de misa. Eso, lo de toda la vida, dicen los españoles. Exacto. El cura del pueblo es un sacerdote diocesano. Exactamente. Pero tenemos a unos sacerdotes religiosos que pertenecen a una congregación. Y que su superior es el jefe de la congregación. El jefe de la congregación. Mientras el del sacerdote diocesano, el jefe es el obispo que corresponde a su parroquia. Que corresponde a el obispo que es el jefe de la diócesis. De la diócesis. Para lo que queda un poco, la Iglesia Católica administrativamente se maneja de forma feudal o semifeudal, ¿no? Por territorio. El Papa es el responsable de todo el mundo. Los obispos son responsables por territorios y dentro de esos territorios, las diócesis, que son esos territorios se llaman diócesis o arquidiócesis, y dentro de esos territorios están las parroquias. Por ejemplo, en La Guaira está la parroquia de Catalamar, que el responsable de eso es un sacerdote, el párroco, pero por encima de él está el obispo de La Guaira. Exacto. Que es el responsable de todo el estado Vargas. Así es. ¿Y la figura del arzobispo qué vendría siendo cuando existe? El arzobispo es el coordinador de una provincia. La diócesis de La Guaira pertenece a la provincia de Caracas. Okay. El arzobispo de Caracas tiene cierta influencia, muy poca, sobre la diócesis de Maracay, sobre la de La Guaira, sobre la de Guarena, sobre la de Guatire, la de Barlovento. Yo podría entonces decir aquí, porque esto sí, podría haber un sacerdote religioso perteneciente a la congregación jesuita como haciendo labor de párroco en una iglesia. Pero nada lo impide. Los jesuitas son párrocos, tienen la responsabilidad de la parroquia universitaria de la UCB. Sí. Pero eso es por un contrato que firma la congregación con el arzobispo de Caracas, y el arzobispo le entrega como responsabilidad esa parroquia. Pero podría ocurrir en cualquier otra parroquia, ¿o no? Sí, hay muchísimas parroquias, probablemente la mitad digo Caracas porque es la que más conozco, la mitad de las parroquias de Caracas están regentadas por religiosos. Ahora, ¿y estos religiosos entonces cómo se maneja eso? Porque si el sacerdote diocesano es subalterno del obispo de su territorio, pero el religioso es subalterno del mayor de su congregación, ¿a quién le responde un sacerdote religioso que está oficiando misa o que está como jefe en una parroquia? ¿A los dos? En principio los dos. Para los temas propiamente de la parroquia, al obispo. Para los temas de la vida comunitaria dentro de la comunidad, valga la redundancia, entre los sacerdotes que viven ahí, al superior porque al final el máximo responsable de una parroquia es el obispo. ¿Y cuántas congregaciones? Me imagino que debe haber más de las que uno cree, ¿no? Cientos de congregaciones. Las más famosas, las jesuitas, los dominicos, qué sé yo.
Los franciscanos, creo que son las tres más conocidas, ¿no? Franciscanos, salesianos, dominicos y jesuitas. Son los más conocidos. Mayores. Pero hay muchísimas más, centenares. Fácilmente 100, 200 congregaciones. ¿Y cómo? Porque hay congregaciones que son mundiales, otras mucho más locales. Ajá. O sea, una persona, un sacerdote, por ejemplo, podría decidir, un obispo o un sacerdote con mucho respeto en su comunidad, podría decidir fundar una congregación. Ahora hay una tendencia de crear, ahora de hace unos 50 años, hay una tendencia de crear comunidades que no sean solamente de sacerdotes o de monjes, sino que asociaciones con laicos, que también viven en comunidad, y entonces hay una simbiosis entre monjes, personas que sin ser monjes toman votos de celibatos y de obediencia, pero que siguen viviendo su vida profesional y familiar con sacerdotes. Hay ahora una mezcla y buscando como nuevas fórmulas para hacerlo, para acercar más el sacerdote a la comunidad y a la sociedad y tal, ¿no? Para que las comunidades sean más orgánicas. Pero hay una preocupación ya aquí, finalmente, que se ha, digamos, acelerado con la llegada de Bergoglio, y más que de Bergoglio, de un sacerdote jesuita al papado. Porque a los jesuitas se les ha acusado tradicionalmente de ser una gente obsesionada por el poder y de ser una congregación que tiene el poder como parte de sus metas. No porque las demás no lo tengan, no porque la iglesia no sea un poder en sí misma, pero la acción de los jesuitas normalmente ha estado asociado, lamentablemente para ellos, cosas que inclusive casi les vale su desaparición, cuando el Papa Juan Pablo II le lanzó aquella amenaza al padre Arrupes que lo tumbó como mayor de los jesuitas ante la deriva hacia la izquierda de los jesuitas que se metieron de frente al movimiento insurgente guerrillero en América Latina. Eso al final uno se pone a pensar las cosas para los tiempos de la iglesia, que en el año 80-81 Juan Pablo II, el Papa, le haya lanzado una amenaza de disolución a la orden jesuita, que era lo que estaba sobre la mesa, y que apenas con un papa de intermedio, después de Juan Pablo II, hay un jesuita de papa, ¿no termina siendo? Llama la sospecha. Sí. Ahí te propongo una segunda en torno al papel de los sacerdotes en el tema de la insurgencia latinoamericana, que es Creo que es importantísimo. Vamos a dejarlo para la próxima conversación. Dos cosas. Uno, este tema de los jesuitas y el poder político y sobre todo la insurgencia en América Latina. Y otra cosa que es también importante revelarlo, porque a muchísimos todavía, sobre todo a los que no estamos en el catecismo, o inclusive a los que están dentro del catecismo y se lo creyeron inamovible, que son las reales diferencias que puede haber entre las iglesias cristianas, protestantes y católicos, etc. Además de eso, Carlos y yo tenemos que revelarle una vez, tenemos pendiente, cuando termine esta cuarentena, que ya aquí por lo menos está por terminar, deberíamos hacer un programa conversando sobre eso frente a la iglesia, que la tenemos cerca, donde Lutero clavó las 95 tesis. Estoy seguro que sería el lugar ideal. Que te adelanto sobre esa conversa, que en ese espacio, frente a esa iglesia, a mi modo de ver y de algunos académicos o teóricos, en esa iglesia, con esos martillazos, se inició la modernidad en Occidente. Ese fue el punto de ruptura y de inicio del pensamiento y la lógica moderna. Bueno. Descartes, Rousseau, todo eso es producto de ese hecho de un monje agustino. De los martillazos de Lutero. Los martillazos de Lutero. Bueno, tendremos que ir allá. Tenemos que hablar ya estás comprometido, tenemos que hablar de los jesuitas metidos a guerrilleros. Que también, que no son jesuitas nada más. Era un gentío. No. Claro, se metió a guerrillero un gentío, pero a los jesuitas se le quedaron. Bueno, porque los más famosos fueron jesuitas. El fundador del ELN fue un sacerdote jesuita. Recuerda el caso.
Camilo Torres, no, era diocesano. No. Estoy hablando. Camilo Torres fue un sacerdote que se metió a guerrillero. Pero hubo un sacerdote jesuita muy conocido en Colombia, cuyo nombre yo de verdad lo olvido siempre, que era uno de los grandes símbolos, todo aquello, aparecían canciones y todo aquello, y el cura, guerrillero y tal. Y luego está quizás el más escandaloso, que fue Ernesto Cardenal, que era cardenal, por Dios. Que no solamente su apellido es cardenal, sino que era cardenal, por Dios. Y se mete en el movimiento sandinista y termina llegando a ministro y termina siendo regañado en aquella famosa visita del Papa a la Nicaragua, ya en manos de los sandinistas. Pero ya eso lo haremos en la próxima, pero creo que... ¿Ah? Y muere este año como perseguido político en su Nicaragua natal. Del régimen que ayudó a llevar al poder. Cosas que pasan, lamentables. Pero bueno, así son las cosas. Seguramente Juan Pablo II lo esperó en el cielo con el mismo gesto de regaño con el que lo atendió en el aeropuerto de Managua en los años 80. Pero bueno, Carlos, creo que ha sido eso importante. Y creo que hay mucha gente que, y yo soy uno, yo me confieso, que uno cree que sabe de la iglesia y sabe muy poco, porque de verdad la iglesia es un universo propio que conocerlo es difícil, ¿no? No hay nada a ti que te sorprenda de la iglesia a veces que te enteras y te dices, yo eso no lo sabía. Ahora no, llevo tiempo que no oigo algo que me sorprenda. Realmente porque el esquema es entender que es una realidad humana perfectible, pero realidad humana, y que hay millones y millones de católicos, y millones de características, y millones de intereses. Y después, ¿A ti te sorprendió saber que el Papa Francisco es comunista? Ese es otro tema. Yo no creo que sea comunista. Yo lo que creo es que, como todos los latinoamericanos, o bueno, todos no, tiene tendencias peronistas, semipopulistas, pero para ver las cosas más en perspectiva, no es solamente, o sea, no es la lógica solo del Papa Francisco, es que la gente que lo eligió 2 veces, lo eligieron prácticamente en el cónclave, lo eligió entendiendo, asumiendo quién era él. Y esos cónclaves decidieron que ese perfil era el que le interesaba para la iglesia del siglo XX. Eso creo yo que es lo más interesante. No solamente eso, sino que estamos hablando que por lo menos para mí, que tenía años leyendo sobre la sucesión de Juan Pablo II, para mí fue una gran sorpresa el tema, porque yo no tenía en el mapa Bergoglio por ninguna parte. Obviamente no era tan avesado en el tema, pero había un cardenal que sonaba como el hombre de la renovación de la iglesia a futuro, que era el cardenal Martini, que debe ser el obispo de Roma, ¿no? No, el obispo de Roma es el Papa. Él era el arzobispo de Milán. Y tenía todo aquel halo de que él iba a ser el hombre, que era más renovador, y al final entonces se coló por los palos de este señor. Pero sin duda alguna, claro, las características del elegido hablan mucho de los electores, pero eso también podemos conversarlo en el siguiente cónclave, porque tenemos que hacer un cónclave, humo blanco por hoy. Muchas gracias, Carlos. Un placer, Niel. Dios. Expresa una leyenda. Tras una semana. Papam, Cardinalem Ratzinger.